Miren, señores, sobre el comentario que han hecho todas las autoridades, las congresistas en especial, las periodistas que ayer bailaron de alegría, que no sabían qué hacer, de felicidad y de dicha, etcétera, que decían se acabó el sendero luminoso, se acabó terrorismo nunca más. Y yo les digo una cosa, primero sobre un punto, sobre este, y después sobre el otro que va a ser sobre el cadáver de Abimael Guzmán. Miren. En primer lugar, no es que terrorismo nunca más y con eso se acabó. Qué imbéciles son, pero qué tarados. Se volverá a repetir la misma historia. Es que la clase dominante, la derecha, que ahora misma jode al gobierno, que es patriota, revolucionario y que no tiene nada de terrorismo, cree que porque ha muerto el señor Abimael Guzmán se acabó el terrorismo. Sendero Luminoso es una idea y las ideas no mueren cuando muere la persona. A las ideas se le combate con ideas, ideas factibles, ideas en este caso como facilitar y hacer todo en la noble causa, o sea, justicia, justicia, equilibrio, un sostenimiento social para las personas que se encuentran abandonadas en las tierras adentro. ¿Cómo es posible que van a creer los imbéciles de que murió el fundador, puede ser del Partido Sendero Luminoso, y terrorismo nunca más? Periodistas cobardes que nunca han ido a los lugares donde estaba el terrorismo, que nunca han puesto el pecho, que siempre han estado escondidos acá dentro de sus locales donde transmiten noticias. Estos periodistas que no saben la realidad del Perú. ¿Ustedes creen que ese sujeto haya sido un loco? Entonces lo hubieran declarado loco. No es loco. Aunque sus ideas hayan sido equivocadas por un camino, pero en conclusión son ideas políticas. Y a eso se combate con ideas. Eso mismo han dicho varios personajes de la política, como el mismo Jorge Montoya, que se equivocaron, ganaron en la guerra, pero no en la política. Pues en la política sigue vigente. ¿Ustedes creen que ya no hay ningún senderista? ¿Cuántas personas que tienen la misma ideología habrá? Quién sabe, por miles o millones. No lo sabemos. Y nunca vamos a acabar con este sendero o sendero número 2, sendero número 3 o lo que sea, mientras no se cambie la política actual del Perú, que es de ultraderecha neoliberal, que justamente la derecha, con la señora Keiko Fujimori a la cabeza, que es la hija de un delincuente, se niegan a dar acceso a la población, se niegan a cambiar la situación económica, social y política de los peruanos. ¿Cómo es posible que piensen ellos que quedando así las cosas todo va a cambiar? Acuérdense, ¿tienen memoria o no tienen memoria? ¿Tienen cerebro o dónde lo tienen? En su trasera. Miren, cuando el 64, el 65 empezó las guerrillas, empezó como un movimiento espontáneo, porque no fue fue ahí que se unió la ala izquierda del APRA, el MIR, y fue así que ahí murieron varios hombres valerosos que lucharon por la justicia social. No lucharon para llenar sus bolsillos de dinero como Kuczynski, como Vizcarra, como todos los desgraciados Lourdes Floresnano y cuantos que hacían llenar los bolsillos con las corrupciones. No, ellos lucharon por una justicia social. ¿Y qué pasó? La lucha fue militar. Al final murieron
varios de ellos, quedó Hugo Blanco y Héctor Béjar, etc. Ellos no fueron jamás terroristas ni nada por el estilo. Ellos fueron guerrilleros que lucharon hombre a hombre, arma con arma. Entonces, vino Velasco Alvarado con el golpe de Estado al ver tanta debacle en el gobierno civil y cambió las cosas. Indultó a estos presos políticos y los llamó a su gobierno para que colaboren. Tanto es así que otros colaboraron, otros fueron jefes del Cínamos, etcétera, etcétera. Fue una manera de atraerlos hacia el gobierno. Y también empezó a hacer Velasco Alvarado cosas importantes en favor del pueblo. ¿Y qué pasa? Toda la derecha, toda la oligarquía en aquel tiempo se le vino encima a Velasco. Los medios de comunicación, como ese medio traidor de derecha que es el diario Expreso, Comercio, Canal 4, 5, 2 y todas las basuras existentes, se creían sobreprotegidas. En eso tuvo que Velasco hacer de todas maneras la confiscación, de toda expropiación de todos estos medios de comunicación que solo querían que todo vuelva como siempre a un gobierno de derecha neoliberal. Entonces, ¿qué pasó? Los medios de comunicación fueron transferidos a los colegios profesionales, a las empresas, a los sindicatos. Así fue que se distribuyeron. Y cuando estaba en pleno auge, fue que vino el golpe de Francisco Morales Bermúdez. Y hasta ahora los malditos de la Ministerio de la Educación, los ministros y los gobiernos, que todos han sido de derecha, se dedicaron a hacer desaparecer de la historia, de la memoria del pueblo, todo lo bueno que hizo el general Juan Velasco Alvarado. Y los que estaban en el Ministerio de Educación, empezando en el gobierno de Morales Bermúdez, empezaron a desmontar todos los avances, todo lo que hubo a favor del pueblo. Y así fue que empezaron a desaparecer del currículum muchas cosas que debían de estar. Por ejemplo, con el gobierno de Belaúnde ensalzaron la figura de Nicolás de Piérola, cuando él es un traidor reconocido. Se sabe por la historia hasta qué extremos llegó la traición de este hombre. No debe existir ni su apellido, nada. Pero en la década del 80, el Ministerio de Educación sacó para los alumnos de primaria y secundaria libros en que ensalzaban el trabajo de Nicolás de Piérola. No hablaban nada de Velasco Alvarado. Decían que había sido un golpe de Estado que hizo retroceder al Perú. ¿Retroceder en qué diablos se hizo retroceder? En que los multimillonarios no tengan las ganancias exorbitantes que tenían por especulación, o las transnacionales que extraían nuestros recursos naturales. ¿A eso se refieren? ¿Acaso el Velasco Alvarado le metió la mano al bolsillo a los peruanos? ¿Acaso puso impuestos como ponen la clase alta para el pueblo? Impuestos indirectos en la gasolina, en lo que sea. No. Y la década del 90 ya fue lo peor, pues. Ahí empezó el ladrón y delincuente Fujimori, que con mentiras y engaños llegó al poder. Y esto también debe de modificarse. Cuando un presidente llega al poder y no cumple su palabra, en 2 años debe ser removido de su cargo, igual que el Congreso. Esa facultad debe estar en la nueva constitución que se va a hacer. Remoción del presidente, automático a los 2 años, si no cumplió con sus palabras, para que no haya más mentiras. Si no, todos mienten como Alan García, que van a hacer una y otra cosa, que va a ser el tren eléctrico que va a llegar al cono norte, al cono sur, y ahí está su tren.
y muchas cosas de ladronerías que hizo en conjunto con Obredech. Por eso, en la década del 90 tampoco existía en ninguno de los libros en el currículum la historia de Velasco, y hasta han desaparecido del Canal 7 del Estado todos los videos que había sobre él. No hablan bien de Velasco, y las juventudes no saben ni quién fue él, simplemente seguían. Dicen que fue un dictador, eso es lo que sacan los medios de derecha. Todos los periodistas que ahorita están trabajando en todos los medios de comunicación pervierten la situación, malogran la mente de la gente, no informan, desinforman y crean confusión. Y todo lo que hablan es a favor de la derecha. Actualmente hay un bombardeo permanente contra el nuevo gobierno. No lo dejan tranquilo ni en paz. Según me he enterado, que porque el ministro de Salud dijo que lo siente, que lo lamenta por la muerte de Abimael Guzmán, ahora le van a interpelar. Qué estúpidos son esos congresistas del Congreso de Fuerza Popular. O sea, no se puede lamentar o sentir por la muerte de un ser humano, si al final de cuentas es un ser humano, carajo, o es un extraterrestre que ha venido a bombardearnos a todos nosotros de puro loco. Qué imbéciles son ustedes, ya no saben qué hacer. Hasta los curas hablan cuando dan sus responsos. El muerto está, ya quien lo juzga es Dios. Si usted tanto dice que creen en Dios nuestro Señor, entonces déjenlo que Él lo juzgará. Pero hacer toda un aquelarre de brujas, de alegrías, están despertando el odio, el resentimiento, malos instintos de toda la derecha. ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailaban ayer las congresistas, la gente en la calle, las entrevistas, todo lo que le convenía a la derecha? Nadie está poniendo la mano en el fuego por el señor Abimael Guzmán. Él ya sabrá por qué formó su partido y qué lo obligó, qué circunstancias políticas lo obligaron y sociales lo obligaron a hacer eso. Pero ahora que está muerto, cabe otra pregunta, y lo que les dije antes. En primer lugar, terrorismo nunca más, imbéciles, dense cuenta, ganen con ideas, no con gritos ni con falsas denuncias, que lo van a interpelar a tal ministro, ¿hasta cuándo? El segundo punto que quería decirles es esto. Cuando el ministro de Justicia, Aníbal Torres Vázquez, dijo que iban a transferir a los presos de la Naval, donde está justamente Vladimir Montesinos, porque había mucha corrupción, le dejaban muchos privilegios a esta persona, etc. ¿Ya? La misma Marina y los congresistas como el Jorge Montoya y otros se opusieron, Nano Guerra García, etcétera, decían, ¿cómo lo va a trasladar a otro penal si el penal de la Naval es lo más seguro que hay? Qué cínicos, qué seguro es ese penal, es una coladera donde le daban privilegios a Vladimir Montesinos. Pero claro, sí le aplicaban la ley con toda rudeza a Abimael Guzmán. Para eso sí valían, pero no para castigar al otro delincuente de igual manera, que también es un delincuente, Vladimir Montesinos. Se rasgaban las vestiduras. Yo creo que a mí me parece que existe tanta paranoia que no vaya a ser nomás que la Marina, pensando de que lo van a trasladar a un nuevo recinto penal y que el gobierno de Pedro Castillo está lleno de terroristas como piensan y dicen y siguen hablando, han pensado que lo van a dejar libre y mediante cualquier argucia lo van a dejar escapar o irse a otro país o lo que sea. ¿Y qué? Y acá yo tengo una duda, y quién sabe lo hayan envenenado o le hayan aplicado alguna inyección letal.
¿por qué no se realizó la necropsia de ley? En la autopsia de ley, ahí debían de haberle extraído el hígado, etcétera, para analizar qué elementos ajenos a lo normal tiene o tenía esta persona. Desde aquí se exige las pruebas de la autopsia o necropsia de ley. Tiene que haber eso. Caso contrario puede haber sido un asesinato. Asesinato. Eso puede ser, ya que tanto de la paranoia están imbuidos los de la derecha que creen que el gobierno es terrorista, que lo va a hacer escapar a Abimael Guzmán. Eso pensaban. Entonces, nosotros pedimos, el pueblo pide que se presente la autopsia de ley, que debió de haberse hecho. Ese es por ley. Ahora, el ministro de Justicia se equivoca al decir que como esta es una persona que no tiene parientes, bueno, se le puede sepultar. O también se le puede incinerar y lanzar sus restos al aire. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a este ministro? Es que no sabe de política, no sabe las leyes internacionales. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Acaso a los muertos que hubieron, a los que sentenciaron a los nazis en Nuremberg, le quemaron los restos y los lanzaron en el polvo para que nadie más vuelva a ser nazista? Y ahora miren cómo el nazismo ha renacido en Alemania y en todos los países del mundo. ¿Se dan cuenta su cabezota? Que es una idea, el nazismo, es una política también, y que eso no se acaba con la muerte de Hitler, no se acabó. ¿Y acaso lo cremaron a los restos para que ya no haya más nazismo? Esa es la estupidez más grande. Estamos como en la Edad Media, como si fueran la Sarah Helen, la que dijeron que era una vampira, que lo van a quemar sus restos, estupideces. Miren, este señor Abimael Guzmán tiene su esposa, que es Elena Iparraguirre, y solo ella puede disponer del cuerpo de su esposo, dónde debe ir. ¿Por qué quieren sobrepasarse las leyes? ¿Por qué quieren cometer el abuso de autoridad sabiendo que la señora está presa? Sabiendo que la señora está presa, hacer lo que ellos quieran con el cadáver. ¿Qué tal enfermos mentales son? Deje, si la señora quiere, lo mandará a enterrar en un camposanto, o le mandará a hacer una lápida, en un nicho. Ese es asunto de ella. ¿Cómo que va a intervenir el gobierno para quemar sus cenizas, para lanzarlos al mar, para que nadie lo recuerde? Acuérdense, señores del gobierno, de este gobierno que dice revolucionario, que son más estúpidos, me estoy dando cuenta, son estúpidos. Caen en las celadas que le tiende la